Buenas noches, vamos a comenzar con la clase. Esta es la lección número 3. También hay que partirla en dos partes porque es bastante material, la verdad, lo que trae cada lección, sobre todo que vienen muchos textos. En estas son 6 hojas también. Entonces vamos a orar para poner la clase en las manos de Dios y que pues Dios me dé gracia para desarrollar esto. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa una vez más. Gracias, Señor, porque esta tarde, a pesar de todo, Señor, tú nos permitiste llegar hasta este momento y en tu bondad, en tu misericordia, en tu gracia, en tu favor, Señor, tú nos has permitido llegar aquí, Señor, a estar en tu casa para ser, Señor, edificados a través de tu palabra. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú vengas a hablarle a tu iglesia. Señor, yo no soy nada ni nadie, yo solamente soy un instrumento en tus manos, Señor, dispuesto para que tú puedas obrar, Señor, en tu pueblo. Yo te pido en esta tarde por mis hermanos que vienen en camino, Señor, y los que ya están aquí, que tú abras su mente, su corazón, Señor, para que esté dispuesta a recibir tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos allí a la hojita porque sí es algo de material. Pienso que a lo mejor lo debo de acabar todo esto en la clase de hoy. Ok, entonces mire, la lección de hoy es la número 3, es la primera parte. El título de esta lección es Dios es grande y perfecto. Son 2 atributos únicos de Dios. La primera sección se titula Dios es grande. Vamos a entrar ahí en el tema. Hay un solo Dios, Él solo es grande. Todos los demás seres y cosas son totalmente dependientes de su bondad y su fuerza. Si tal es el caso para los hombres más estimados y aún los ángeles, ¿cómo podemos atribuirle grandeza a un ser u otra cosa que no sea Dios? Como el Creador autoexistente e infinito, Él es infinitamente más exaltado que su creación dependiente y finita, es decir, que somos dependientes y finitos. ¿Cómo estás, mija? Pásenle. El arcángel más fuerte no es más semejante a Dios que el gusano más pequeño. Dios es incomparable. Para los creyentes, esta verdad es extremadamente importante. No hay grandes hombres o mujeres de Dios en las Escrituras o en la historia de la iglesia. Solamente hay hombres y mujeres débiles, pecadores e infieles de un Dios grande y misericordioso. Aquí el autor deja toda la gloria para Dios. Estamos en la primera, apenas acabamos de empezar. Acabo de leer el primer párrafo. Sí. Acabo de leer el primer párrafo. Entonces vamos al punto número 1, ¿ok? ¿Cómo se describe a Dios en las siguientes escrituras? Y viene el Salmo 95:3, Salmo 95:3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Mire, ¿alguna vez ha estado delante de alguna persona que tiene o se le considera, vamos a decir, algo de importancia o grandeza? Muy, muy importante. Mire, yo sí. De algunos políticos muy importantes de aquí de Estados Unidos, y tengo fotos. He conversado con ellos, pero eso ha sido porque Dios así le ha placido, no crea que porque yo andaba buscando. De México también, y también tengo fotografías, y causa cierto, pues se siente uno de repente hasta chiquito, ¿verdad? Porque dices, pues esta gente se mueve vamos a decir, en esferas muy altas de la política en Estados Unidos, tienen contactos importantes, todo eso, ¿verdad? Y es imposible no sentir una cierta admiración, ¿verdad?, por esas personas. Bueno, ¿cuánto más con Dios? Nos debería llevar a pensar en su grandeza
y alabarle, es decir, despertar en nosotros ese deseo de alabarle por lo que Él es, pero a veces perdemos de vista eso, porque como Dios no es visible como las demás personas, ¿sí me explico? No tenemos esa visión, vamos a decir, humana. Entonces, el salmista tenía esa visión que nos hace falta a nosotros. Sin haber visto a Dios, conocía a Dios y lo describe con dos atributos que son únicos de Dios. Dios es Dios grande y Rey grande. No hay más Dios que Él y no hay más Rey que Él. Y lo alaba por eso, ¿ok? Entonces puede rellenar los espacios en grande, los espacios en grande, los espacios en blanco que están ahí. Los espacios que están en el punto, en la letra A. Jehová es Dios grande y Rey grande, ¿verdad? Aquí habla de la grandeza de Dios. Y luego viene otra cita ahí en el punto B, Daniel 9:4. Y mire lo que dice aquí, me gusta mucho este texto, Daniel 9:4. Y oré a Jehová mi Dios diciendo, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. Subraya esas dos frases, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Cómo se describe al Señor aquí? Como Dios grande y digno de ser, ¿qué? Mire lo que dice ahí en su hoja. La palabra temido proviene de la palabra hebrea yaré, que significa temer, reverenciar o asustarse. Aún la más pequeña revelación de la grandeza y santidad de Dios infunde asombro, reverencia y terror en las más grandes y espléndidas de sus criaturas. Dios es grande y por eso es digno de la más grande reverencia. ¿Sabe que esto nos habla de ese temor reverente que debemos tener cuando nos acercamos a Dios? ¿Qué pasa con esos que le cuentan a Dios? A las 3 va a pasar un milagro. 1, 2, 3 y le hacen así. ¿Conocerán a Dios? Yo creo que no. Yo no me atrevería a tanto. Dios es digno de ser temido. Nosotros hemos sido partícipes de su misericordia. En su gracia y en su amor decidió salvar a una bola de pecadores. Pero eso se ha perdido mucho en los púlpitos. Hoy se ha centrado mucho al hombre en el púlpito. No es Dios en el púlpito rescatando a los pecadores, no al revés. Ok, entonces hay que poner ahí, ¿verdad? Es Dios grande y digno de ser temido. ¿Conocía Daniel a Dios? Lo conocía. Sabía que era un Dios que guardaba el pacto y la misericordia con aquellos que le aman. Es decir, cuando nosotros nos mantenemos fieles a Dios, siempre, 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 siempre su misericordia estará con nosotros. Aún cuando nos viene la reprensión, hay misericordia de Dios ahí. Sin embargo, viene la reprensión de parte de Dios. Eso es parte de la manera que Dios nos muestra su amor. ¿Ok? Entonces, vamos al punto número C, ¿verdad? Es el Salmo 104.1, ¿verdad? Mire lo que dice ahí el Salmo 104.1. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. Puede rellenar los espacios en blanco si quiere ahí. Y mire la nota que viene ahí acerca de ese versículo, la nota que ya trae el estudio.
El esplendor y la majestad de Dios no son cosas externas con las cuales Él se viste, sino son parte de su mismo ser. A diferencia de los hombres, Dios no tiene ninguna necesidad de añadir algo a sí mismo para hacerse más grande o hermoso. Su grandeza y hermosura son como perfecta, es decir, que Dios no necesita nada más de lo que ya Él es. Dios no puede ser más hermoso porque Él es todo hermosura. Dios no puede ser más perfecto porque Él es la perfección. ¿Ok? Entonces vamos al punto número 2. ¿Cómo se describe la grandeza de Dios en el Salmo 145:3? Mire, se los voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. En esta versión se los voy a leer. También traigo la Reina Valera, pero usted la tiene. Sígame ahí. Grande eres nuestro Dios y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. A eso se refiere la palabra inescrutable, es decir, nuestra mente finita no alcanza a entender la grandeza de Dios, todo lo que Dios es y representa para nosotros. ¿Ok? Eso, hermano, nos llama a cuando nosotros buscamos a Dios, alabamos a Dios, venimos a su casa, cuando nosotros tenemos en mente eso, es un llamado hacia nosotros para que, Dios le bendiga, hermana, para que nosotros alabemos a Dios de corazón, con un corazón sincero, entendiendo ante quién nos estamos presentando para venir a adorarle. Amén. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos al punto número 3. Mire, estamos en la primera hoja, hermana, en esa ahí. Estamos ya ahorita en el punto número 3. ¿Ok? Ahí me puede seguir con su vista, ahí hay lápices y hay material para trabajar. Mire, ¿qué afirman las siguientes escrituras acerca de la grandeza de Dios? ¿Cómo se contrasta el único Dios verdadero con todos los demás dioses falsos? Y la cita que da el escritor es el Salmo 77:13. Salmo 77:13 dice: oh Dios, santo es tu camino. Y mire la pregunta, ¿qué Dios, y se escribe con D chiquita, qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Cómo se compara a Dios, hermanos, con los demás dioses? Primero habla de algo muy importante, de la santidad de Dios. ¿En qué se basaban muchos de la adoración de los ídolos, tanto de los babilónicos como de los griegos? Es decir, de la cultura de la que venía el pueblo de Israel hasta la cultura griega, con la que se mezclaron después de Cristo y todo eso. La mayoría de esos dioses, su adoración se basaba desde las relaciones sexuales ilícitas dentro de los servicios que hacían, como del sacrificio de personas, niños, bebés. Padres llevaban a sus hijos recién nacidos a ser quemados vivos. ¿Sabía usted eso? La Biblia describe eso, habla acerca de eso. Por eso esas naciones eran abominación delante de Dios. Y Dios le prohibía al pueblo que se mezclara con esas naciones. Entonces el salmista, al tener clara las dos visiones, tanto la de los dioses paganos como la de Dios, hace ese contraste y dice: oh Dios, santo es tu camino, lo que tú mandas, por donde quieres que nosotros andemos es santo, porque Dios es como, hermanos, santo. Dios es un Dios santo. Y luego hace una comparación, ¿qué Dios, conociendo a tantos dioses paganos que había en esa cultura, se puede comparar con nuestro Dios? Ninguno.
Y sabe que nosotros a veces tenemos diositos chiquitos, el trabajo, el esposo, esto, lo otro. Sí, claro que sí. Hacemos diositos y lo ponemos a competir con Dios. Y no hay comparación, nada de lo que nosotros tengamos, hermano. Yo no le digo que no ame a su esposa, sus hijos, yo no estoy diciendo eso. Pero nunca deben ocupar el lugar de Dios. Dios debe tener siempre el primer lugar en su vida y en la mía. ¿Ok? Entonces puede poner, eso fue lo que yo le puse, para darle una idea. Se contrasta como un Dios santo que no puede compararse con los dioses paganos impíos. Mire, vamos a la siguiente cita, Salmo 86, 10. Voy a darle la vuelta a la hoja mía aquí, porque luego me pierdo. Salmo 86, 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Ok, ¿sabe usted que Dios es hacedor de maravillas? El Dios de la Biblia no solo existe y es único, el Dios de la Biblia vive y es capaz de obrar poderosamente en la vida de las personas. Mire, yo le puedo hablar de varios milagros que Dios ha hecho en mi vida, pero el más grande es el de la salvación. Ese es el milagro más grande porque me trajo de muerte a vida. Cuando yo estaba perdido para irme al infierno, Él me rescató y le dio sentido a mi vida. ¿Sabe que yo lloraba mucho cuando era niño? Porque tenía miedo de morirme. Lloraba. Me sentaba cuando vivía en Matamoros, me encerraba en mi recámara y me ponía a llorar, llore. Y yo decía, ¿para qué nací si me voy a morir? ¿Por qué vine? Sí, yo decía eso. Y le estoy hablando que tenía como unos 12 años, no estaba tan chiquillo, ya más o menos entendía un poquito más las cosas y lloraba y le preguntaba a Dios en mi ignorancia porque yo no conocía a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nací? ¿Por qué yo tuve que nacer? No, yo no hubiera querido nacer porque un día me voy a morir. ¿Qué va a pasar cuando me muera? Yo tenía miedo de morirme y lloraba bastante. Y Dios tuvo misericordia de mí y me alcanzó. Le dio sentido a mi vida, le dio seguridad a mi vida. Ese es el Dios que obra maravillas en la vida de aquellos que se dejan. Porque te tienes que dejar que Dios obre en tu vida. Amén. Entonces, ¿qué le parece ese Dios que tenemos? ¿Verdad que sí? Ok, entonces, ¿cómo se describe a Dios? Como único Dios grande y que hace maravillas en su pueblo. Ahora sí, vamos a la siguiente página. La siguiente cita es el Salmo 95, 3. Salmo 95, 3. Porque Jehová Dios es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Cómo se describe a Dios aquí? Por encima de todos los dioses. Y esto, hermanos, de sobre todos los dioses no significa que haya otros dioses. Dios es único, no hay otro Dios. Sin embargo, en términos humanos, para que nosotros podamos tener un punto de comparación, es que Dios inspira al salmista a escribir así. ¿Sobre qué lo puedes medir a Dios? ¿Sobre qué lo podemos medir, hermanos? ¿Sobre qué lo podemos comparar? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso.
¿Ok? Entonces, yo le puse lo que dice ahí, como Rey soberano sobre todo. Así se describe a Dios aquí. Rey grande sobre todos los dioses. Vaya conmigo ahí al Salmo 135, 5. Porque yo sé, ¿usted sabe eso? El salmista lo sabía. Porque yo sé, dice el salmista, que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Mira, el salmista usa dos referencias muy importantes aquí. La primera es que Dios es grande, y la segunda palabra que usa el Señor nuestro, la palabra que se usa es Adonai. Adonai, amo, Señor, mayor que todos los dioses. Dios es exaltado por encima de todas las deidades pretendidas. Dios es exaltado por encima de todas las deidades pretendidas. Vamos al punto número 4. Mire lo que dice ahí. Según las siguientes escrituras, ¿cuál debe ser nuestra actitud y nuestra respuesta a la grandeza de Dios? ¿Cómo debemos vivir a la luz de su grandeza inescrutable? ¿Cómo debemos vivir en base a lo que ya hemos visto y a lo que vamos a ver ahorita? Vaya conmigo a Deuteronomio 32:3. Se lo voy a leer en una versión más moderna. La Biblia es la palabra de Dios para todos, esa es la versión que le voy a leer. Mire cómo dice Deuteronomio 32:3. Porque proclamaré el nombre del Señor, conozcan la grandeza de nuestro Dios. ¿Cómo debemos vivir? Anunciándole a la gente la grandeza de Dios. Así debemos vivir, anunciándole a las personas la grandeza de nuestro Dios. Cuando la gente, a veces se me acerca, gente que no conoce a Dios, y que Dios me da la oportunidad de poderles predicar o hablarles, yo siempre les hablo de la grandeza de Dios, de cómo Dios obra, que Dios puede transformar sus vidas, que Dios puede cambiar su familia, que Dios puede cambiar a su esposo, a su esposa, a su hijo, que los puede sacar de la droga, que puede restaurar el matrimonio, todo eso, porque mi Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Yo proclamo lo que Dios puede hacer, que puede traer sanidad, que puede quitar el cáncer, que puede quitar lo que sea, Dios lo puede hacer. El Dios que yo sirvo hace eso y más. Yo no puedo limitar el poder de Dios. Y debemos proclamarlo. Debemos proclamarlo. Decirle a la gente, no hombre, yo era esto, pero Dios me sacó de ahí. Yo fui esto, pero Dios me cambió. Yo era así, yo era bien maldiciento, yo era esto, yo era lo otro, y Dios me cambió. Estoy proclamando la grandeza de Dios. ¿Cómo debemos vivir? Proclamando su grandeza a otras personas. Eso es lo que le tiene que poner ahí. Proclamando su grandeza a otras personas. Ahí enseguidito o abajito del texto le puede poner eso, proclamando su grandeza a otras personas.
Vaya a Primera de Crónicas 16:25. Primera de Crónicas 16:25. Le voy a leer el texto para ahorrar un poco de tiempo. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. La base, hermanos, de nuestra alabanza es declarar el carácter y los atributos de Dios. Esa debe ser la base de nuestra alabanza. Es decir, que cuando nosotros cantemos, cuando nosotros alabemos a Dios, cuando entonemos himnos, estos deben exaltar el carácter de lo que Dios es, su santidad, su amor, su misericordia, su bondad. Todo eso que Dios refleja debe estar dentro de nuestra alabanza. Y muchos de los cantos de hoy, perdóneme que se lo diga, pero están más centrados en cómo me siento, como esto, como lo otro. Muchos de los cantos de hoy no aguantan un análisis teológico así chiquitito. Se dejaron de cantar los himnos del himnario. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Ah, ¿verdad? Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Es Cristo, estoy exaltando a Cristo. Los males, lamentos y ayes de temor, eso me está pasando, terminarán por siempre con mi supremo Rey, dice el coro. Hay otro. ¿Cómo poder estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el temor vivir? Si Cristo es mi refugio, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. ¿Qué pasó? ¿De qué está hablando? De lo que me pasa a mí, pero de la grandeza del Dios que está conmigo. Ya nos entonan esos himnos. Es pura Biblia, todo lo que tiene el himnario es pura Biblia. Inspirados, cantos inspirados. Y aquí está hablando de eso. Digno de suprema alabanza, lo mejor que puede salir de nosotros para exaltar a Dios. ¿Ok? Entonces, pues ya le di la respuesta. La base de la alabanza es declarar el carácter y los atributos de Dios en presencia de otros, le puse yo. Salmo 104:1. Se lo voy a leer en la Biblia, la versión es la Biblia de las Américas, es la versión. La Biblia de las Américas. Se parece mucho, se acerca un poquito más a la Reina Valera, pero está más actualizado el texto. Bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y majestad. El salmo, hermanos, es un salmo poético que resume, este salmo habla de la creación de Dios, hermanos, y el salmista hace una referencia completa en el salmo. Si quiere, mire, tome las citas para que vea a dónde lleva este salmo. Los versículos del 1 al 2 hacen referencia a Génesis 1:3, el 2 y el 3 también hacen referencia a Génesis 1:6, y el 6 al 18 hacen referencia a Génesis 1 del 9 al 13. El 19 y el 23 hacen referencia a Génesis 1 del 14 al 16. Los versículos 25-26 de este salmo hacen referencia a Génesis 1 del 20 al 23. Y cuando el salmista ve y tiene en mente todo eso, se vislumbra y dice: Dios, te has vestido de esplendor y majestad. ¿Qué Dios puede hacer eso? ¿Qué Dios puede crear de la nada? ¿Sabía que solo Dios puede crear de la nada? ¿Sí sabe qué se requiere para que algo venga a existencia? ¿Usted sabe?
¿Sabe que se requieren 3 cosas para que algo venga a existencia? Materia, tiempo y espacio. Son inseparables. Usted no puede crear algo si no hay materia. No puede crear algo si no se determina un tiempo cuando usted lo creó. Y no se puede crear algo si no hay un espacio donde lo creó o donde lo puso. ¿Me explico? Las 3 cosas son inseparables: materia, tiempo y espacio. ¿Ok? Yo le he dicho, la Biblia no es un tratado de ciencia. Aquí le estoy hablando de ciencia. Esto es científico. Las 3 cosas tienen que estar juntas. No puede venir algo de existencia. Solo Dios lo puede hacer. Génesis 1:1, en el principio, ahí está el tiempo, creó Dios los cielos, ahí está el espacio, y la tierra, ahí está la materia. Desde Génesis 1 nos habla de esta grandeza de la que Dios se ha vestido de majestad. Para mí, cuando yo me meto a estudiar esto, porque yo soy ingeniero, a mí me gustan los datos, a mí me gusta llenarme de datos, a mí me gusta contrastar las cosas, a comparar a uno con el otro, porque a ver, ¿por qué dice aquel eso? A ver, yo quiero ver qué onda trae este, a ver, ¿de dónde se basa o qué? Si yo soy así, quiero saber, a ver, o si yo a lo mejor estoy mal y pues, ¿puedo corregirme? Yo no lo sé todo, ¿sí? Dios me puede corregir a través de alguien. Entonces, el salmista hace una reflexión retrospectiva acerca de todo lo que Dios ha hecho y dice, Señor, te has vestido de gloria. ¿Qué es Dios como tú, que puede llamar las cosas a existencia de la nada? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra, y produjo la tierra. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cuántos han oído esa pregunta? La gallina fue primero y después vinieron los huevos. Eso es lo que enseña la Biblia. La gallina fue primero. Dios dijo que pusieran animales según su género, y que se reproduzcan. Primero los animales y luego vino la reproducción. Ok, entonces, debemos alabar a Dios por lo que hemos visto en su creación, porque de eso trata ese salmo. Y si no me cree, ahorita se lo voy a comprobar con la escritura. Vaya conmigo ahí al Salmo 111, versículo 2, más adelantito del Salmo en el que está. Y se lo voy a leer en una versión que lo dice clarito. Lo traigo en 3 versiones, pero lo voy a leer la Biblia Dios habla hoy, la edición del 2002. Mire lo que dice. Las obras del Señor son grandes, y quienes las aman, las estudian. ¿Sabía usted que hay un laboratorio hay una placa en un laboratorio de estudio de ciencias en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, llamado el laboratorio Cavendish? Y le voy a decir lo que lleva el nombre de un físico inglés, Sir Henry Cavendish se llamó, vivió en el siglo XVIII, y él puso este versículo en la entrada de su laboratorio. ¿Sabe por qué? Porque era un científico que creía en Dios. Y el versículo nos llama a estudiar la grandeza de Dios. Mire, a mí me gustan mucho los documentales. Los de ciencia los veo solos, y otro tipo de documentales. Me gustan mucho los documentales de cosas reales que pasaron, de muertes, asesinatos, todo eso. También sobre sectas y todo eso, que hay tantas cosas que han pasado, pero a mí me gusta mucho la ciencia y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la creación, con el espacio. Me gusta mucho ver, porque yo me admiro de cómo Dios llevó a cabo todas las cosas. Y ese Dios que llevó a cabo la creación tan hermosa, que los científicos, esos que dicen que somos evolucionados, y otros que somos producto de una serie de accidentes. ¿Se ha oído eso? Primero fue el Big Bang, y luego del Big Bang, pues, que se creó un caldo de cultivo que logró generar las condiciones necesarias para la vida, y luego de una cosa brincó a la otra, pero todos fueron accidentes
favorables. Yo digo, si mi cerebro es resultado de una serie de accidentes, ¿cómo puedo confiar tanto yo en mi cerebro? ¿Qué me garantiza? Que mi cerebro realmente fue producto de un buen accidente. Digo, si vamos a pensar de esa manera, yo lo pienso así. No, yo fui diseñado con sabiduría. Usted fue diseñado con sabiduría por un Dios sabio, amoroso, que creó tu cuerpo, la manera en que la mujer lleva a cabo el gestar a su hijo. Yo veo eso y yo me maravillo, Señor, qué increíble. Gracias a Dios por estos científicos que ya pasaron, que vieron y estudiaron y llegaron a la conclusión que no somos producto de la evolución, sino que hay una mano creadora detrás de todo lo que vemos. El salmista miraba eso, hermanos, y nos hace el llamado a maravillarnos y a estudiar, Señor. Hace poquito, a mí me gusta mucho tomar fotos también, pero de matas y de animalitos, y hace poquito tuve necesidad de cambiar el teléfono, y siempre los busco generalmente que tengan buena cámara, y tomé unas fotos de las sunflowers que están aquí, porque me gusta ver. Yo le pongo el sistema macro para poderme acercar lo más que pueda, porque yo quiero ver, a mí me llama la atención eso. Yo veo, Señor, ¿cómo hiciste esto? Veo los colores bien bonitos. No he visto a nadie que se vista, como dice el salmista, con esa grandeza de esos colores tan vívidos. Esa es la grandeza de Dios. Yo me admiro, hermanos, y me llama a alabar a Dios, Señor. Y aún así te fijaste en mí. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia. Pero perdemos esa percepción, hermanos. Desafortunadamente la perdemos. Yo los invito a que vea cuando salga en la mañana, cuando le pasa el gato corriendo y dice, ¡ah, gato! Denle gracias a Dios y vea, mira qué hermoso animal creó Dios. No lo patee, pobre animal, ¿qué culpa tiene? Ese es el Dios que tenemos nosotros, ¿ok? Entonces, yo le puse así, nos invita a estudiar su creación y a alabarlo por lo que Él ha hecho. ¿Usted no se considera hermoso? Usted es hermoso, déjeme le digo. Así como me ve tripón y todo, yo me considero hermoso, porque Dios me creó y soy único, y usted es único. Dios lo diseñó a usted único. Y no le estoy echando un choro, es lo que enseña la Escritura. Ok, seguimos avanzando. El Salmo 138:5. Se lo voy a leer en la Biblia, palabras de Dios para todos. Entonarán canciones que hablarán de lo que hace el Señor, porque su gloria es muy grande. ¿De qué vamos a cantar, hermanos? De lo que Dios puede hacer. Por eso los coritos que le cantaba ahorita, ¿verdad? Los himnos que le cantaba ahorita, y hay muchos. Yo los oigo y me regresan a la memoria, pero de esos, cuando yo me convertí, fueron de los que más me impactaron, ¿verdad? Yo, técnicamente me crié solo, en la calle casi. Dios me rescató de todo eso, y yo no tuve a mi papá. Papá nos abandonó, me crié con mi mamá y mis hermanas. Aunque yo lo miraba, pues realmente yo lo buscaba, él no nos buscaba, yo lo buscaba, siempre lo busqué. Cuando venía la tristeza, me acordaba de ese coro, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras? Y ese coro me llenaba, ese himno me llenaba. ¿Cómo sentirme solo? No estoy solo, Dios está conmigo. Aprendí todo eso. Entonces, los cantos que nosotros debemos entonar deben engrandecer y hablar de la grandeza de Dios, de lo que Dios es, para que los que vienen, que no conocen a Dios, oigan el Dios que tenemos. Oigan ese Dios que tenemos.
que habla de ese Dios que da consuelo, que da compañía, que tiene cuidado, que te va a proteger, de ese Dios, que oigan acerca de ese Dios. ¿Ok? Entonces, así a grosso modo le puede poner, alabar con cánticos que glorifiquen a Dios. $15, Dios es perfecto. Hombre, me falta bastante, ya faltan 15 minutos. Bueno, ahorita nomás le damos, yo creo que hasta, a ver si acabamos hasta Dios es perfecto, y dejamos la voluntad de Dios para la otra clase. Es que es bastante material. Ok, Dios es perfecto, es la siguiente sección, ¿verdad? Las Escrituras nos enseñan que Dios es perfecto, completo, y no le falta nada a su persona u obra. Dios no solamente es moralmente perfecto, sino que es perfecto en cada aspecto de quien es y lo que hace. No hay ninguna posibilidad de defecto en Dios. La perfección de Dios tiene muchas importantes implicaciones para nosotros. 1. Nos asegura que Dios no cambia, Él no puede mejorar porque ya es perfecto, Él no puede disminuir porque dejaría de ser Dios. 2. Nos asegura que Dios es digno de nuestra absoluta confianza. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de la perfección de las obras de Dios. Las obras de Dios son ¿cómo? Perfectas. ¿Usted es obra de Dios? ¿Cómo es usted entonces? Perfecto. Dios es perfecto en cada aspecto de su carácter. Las obras de Dios, siendo una extensión de su carácter, también son perfectas. Las implicaciones de esta verdad son tremendas y deben producir en nosotros una confianza que prevalecerá contra las dudas más grandes y las pruebas más difíciles. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que hará en el universo y en nosotros es perfecto, ¿verdad? Pues vamos al punto número 1. ¿Qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca de la perfección de las obras de Dios? Vaya conmigo a Deuteronomio 32, los versículos 3 y 4. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y mire, estoy usando esas versiones porque quiero que sea más claro para usted el texto, ¿ok? Deuteronomio 32, los versículos 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente dicen así: proclamaré el nombre del Señor porque glorioso es nuestro Dios. El 4, Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. ¿Cómo describen estos versículos las obras de Dios? Como perfectas, rectas y sin maldad. Esas tres puede poner. Sus obras son perfectas, rectas y sin maldad. El Salmo 18, los versículos 30 y 31. Salmo 18, los versículos 30 y 31. Lo voy a leer para ahorrar un poco de tiempo en lo que usted lo busca. Salmo 18, los versículos 30 y 31. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? ¿Qué le da a entender esto que le acabo de leer? Ninguna roca hay fuera de nuestro Dios, hermanos. Podemos confiar plenamente en la protección de su palabra, en la perfección de su palabra. Podemos confiar plenamente en la perfección de su palabra. ¿Sí era el versículo, verdad que sí, hermano? Sí. Me gusta cómo dice, mire, la versión, la Reina Valera, en el versículo 30 dice, la segunda parte del versículo dice, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es para todos los que en él esperan. ¿Sabe lo que significa acrisolada? Ha sido probada por fuego. Es decir, que cuando viene el fuego de la prueba a tu vida y a la mía, las promesas de Dios se mantienen y se cumplen. ¿Me estoy explicando, hermanos? El fuego de la prueba puede poner a prueba la palabra de Dios y siempre saldrá bien. Siempre saldrá bien. ¿Ok? Entonces, ya le puso ahí, ¿verdad? Sí. Salmo 111, 7 y 8. Para poder terminar esta sección, porque se me hace que no la vamos a alcanzar a acabar. Se va a hacer muy tarde. Salmo 111, los versículos 7 y 8. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables, siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. ¿Para qué son los mandamientos de Dios, hermanos? Los mandamientos de Dios, primero, son justos, son buenos. Segundo, son eternos. Es decir, no sufren modificaciones. Es decir, Dios nos manda una cosa hoy y lo dice, bueno, eso ya no es pecado. Ahora, esto sí es pecado. No. Lo que Dios ha determinado, eso se mantiene. ¿Ok? Pero hay algo más que dice ahí, que deben ser obedecidos fielmente y con integridad. Eso fue lo que yo le puse, que son justos y buenas, que sus mandamientos son eternos, que sus obras son justas y buenas y que sus mandamientos son eternos para ser obedecidos fielmente. Vaya conmigo al libro de Eclesiastés, al capítulo 3, el versículo 14. Eclesiastés 3, 14. Se lo voy a leer en la Nueva Biblia de los Hispanos. Nueva Biblia de los Hispanos es la versión que le voy a leer. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres, es decir, lo reverencien. ¿Cómo ha sido lo que Dios ha establecido? Mire lo que dice ahí, se lo voy a leer en la versión Reina Valera. He entendido, dice el escritor de Eclesiastés, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. El que nace hombre se va a morir hombre, hagan lo que hagan. La que nace mujer
se va a morir mujer. El hombre, el ser humano no puede hacer nada. Puede divagar todo lo que quiera en su mente, pero será eterno. Si pasan 200 años o 300 años y sacan el esqueleto y le hacen una prueba de ADN, van a decir, este era un hombre que estaba enterrado aquí. Aunque ahí diga que se llamaba Fulana de tal. Será perpetuo. El hombre no puede cambiar el clima, el hombre no puede hacer eso. Dios ha determinado todo. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiarlo. Y eso nos debe llevar a entender que Dios debe ser reverenciado por su soberanía. Él determina las cosas y el hombre no puede hacer nada. Si quiere ponerle ahí, nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido y no le puede agregar ni quitar nada. Vamos al punto número 2. Y yo creo que nomás vamos a hacer el punto número 2 y vamos a dejar pendiente el 3 para podernos ir a las 7. ¿Ok? Son 2 citas que vienen en el punto número 2. Dios no solamente obra en su creación, sino que Él obra especialmente en su pueblo. Cada cristiano es una obra de Dios. ¿Qué nos enseñan las siguientes escrituras de esta verdad? Vaya conmigo al libro de Efesios, al capítulo 2 y el versículo 10, Efesios 2:10. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Porque somos hechura suya, dice la Reina Valera, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermano, usted no está aquí por casualidad. Si usted cree que está aquí por casualidad, déjeme le digo, usted se equivocó. Usted desde la eternidad pasada, Dios preparó todo lo que usted había de hacer en esta tierra. ¿Sabía usted eso? En Cristo Jesús, ya en Cristo Jesús, Él dijo, Él va a creer, Él va a ser salvo y Él determinó qué iba usted a hacer. Lo acaba de leer, se lo acabo de leer. ¿Qué le parece ese cuidado que Dios tiene de usted y de mí? ¿Cómo me podría yo preocupar por otras cosas? Si desde antes de mi existencia Dios ya había determinado todo esto de parte de mí. Él ya sabía que yo iba a servir. Él había determinado qué era lo que yo iba a hacer. Él lo ha determinado para ti, para ti, para ti, para ti. Aquí el punto no es si Dios lo determinó o no, es, ¿ya estás? ¿Ya está? ¿Ya está usted? Ya se presentó, Señor, aquí estoy. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿En qué me voy a ocupar que tú has determinado para mi vida? Yo lo hice desde que me convertí, pero es algo que nació en mí, ya lo he platicado antes, desde que me convertí. Le estoy hablando a la edad de 13 años, más o menos. Estaba en la secundaria. Y desde entonces sirvo a Dios. Y hasta hoy ya soy un pelado viejo de 52 años. Y aquí estoy, todo achaquiento y lo que usted quiera, pero aquí estoy. En la mañana me rechina todo, pero aquí estoy. Eso yo lo llegué a entender. Dios ha determinado. ¿Usted cree que Dios no va a tener cuidado de su situación? No, hombre, claro que sí. Pero perdemos eso de vista. El cuidado que Dios tiene de nosotros. ¿Ok? Entonces póngale ahí. Dios nos creó con un propósito en mente para cada uno. Usted fue creado con un propósito en mente. Dios tenía un propósito para su vida. Dios es un Dios de propósitos, no de despropósitos. Y me voy a poner más romántico. Al cabo que nomás son 2 versículos y ya nos vamos. La palabra hechura, que marca ahí la Reina Valera, porque somos hechura suya.
¿Sabe de dónde se tradujo esa palabra? De la palabra poema, de donde se deriva la palabra poema. ¿Cómo ve? ¿Será usted un poema? ¿Será usted un...? Yo sí, claro que sí. Fuimos compuestos de tal manera, fíjese bien, que Dios usa esa palabra. Un poema se requiere mucha habilidad, ¿verdad que sí? Para que aquello llegue al corazón. Bueno, Dios tuvo tal cuidado de usted y de mí. ¿Cómo la ve? Yo alabo a Dios por eso. Yo alabo a Dios por eso. El Dios que yo tengo es muy grande. Y el amor que tiene por mí es muy grande. Y el que tiene por usted también es muy grande. Y yo alabo a Dios por eso. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente versículo. Filipenses 2:13, es la última cita y vamos a dejar pendiente el punto número 3 de esta sección. Y luego ya seguimos con otro. Entonces va a ser más largo de lo que yo esperaba. Filipenses 2:13 y luego falta otra cita, 1:6. Filipenses 2:13. Mire, usted puede decir, pues es que no puedo, hermano, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Mire, se lo voy a leer en la Biblia, palabra de Dios para todos. Porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Mire, delante de Dios no tenemos excusa, hermano. Dios no solo ha provisto las obras para que tú las lleves a cabo, es decir, lo que Dios ha determinado que tú tienes que hacer en Cristo Jesús, no antes de Cristo, en Cristo Jesús, Él ya determinó. Pero no solo eso, nos dio el Espíritu Santo para que nos guíe hacia esas obras. Y no solo eso, para que nos fortalezca, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Delante de Él no tenemos excusa ninguna, nada, no hay argumento que valga. Dios ha dispuesto todo de tal forma que nosotros andemos en su voluntad, pero tenemos que someternos a esa voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, si quiere, mire, póngale ahí para que más o menos tenga una idea. Se lo voy a resumir así rapidito. Dios interviene en todos los aspectos de nuestra vida, desde la salvación hasta en la iniciativa para trabajar para Él. Eso fue lo que yo le puse. Y ahora sí, la última cita, y vamos a acabar poquitito después de la hora. Filipenses 1:6. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, la edición del 2002. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer la obra en vosotros, la llevará a buen fin mientras llega el día en que Jesucristo regrese. Estando persuadido de esto, estando seguro, dice Pablo, yo estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a ¿qué? A dejar empezada, dice ahí. Hermano, usted no se va a quedar en obra negra. ¿Sabía eso? ¿Ha visto así que cuando alguien está haciendo ejercicio que dice cuerpo en construcción y luego pasan 6 meses y está igual o más gordo? Pues ahí está la cosa. No dijo si estaba enflacando, engordando, que era lo que le estaba echando el cuerpo. Bueno, Dios no nos va a dejar a medias. El que empezó la obra en usted y en mí, la va a terminar. La creación no se quedó a medias, ¿verdad que no? La terminó. ¿La salvación se quedó a medias o Cristo hizo la obra completa? ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Consumado es, ya está todo hecho. Bueno, ese mismo Dios que lo alcanzó a usted y a mí, va a terminar la obra en nosotros. Entonces, si quiere ponerle ahí, Dios terminará lo que ha empezado en nosotros. Y lo vamos a dejar ahí, vamos a dejar pendiente el número 3, que son 2 citas, pero lo vamos a dejar pendiente para irnos a las 7. A las 8, y seguimos la semana que entra con el resto de la clase. Marque ahí donde nos quedamos porque luego se me va a mí el avión.
como Alzheimer. Luego, generalmente los jueves son los días que yo agarro de descanso, ¿sabía usted? Los jueves son los días que no hago casi nada de la iglesia, muy poco, porque el resto de la semana, de viernes a miércoles, le meto toda la semana para llegar a esto. Es porque pues el trabajo y pues otras actividades que tengo que hacer y pues ahí estoy a veces 1 hora, 2 horas, me la paso a veces los fines de semana, me las paso todo el día metido en la computadora, me cansa la silla y me voy a la sala, me pongo a pintar, me gusta pintar para relajarme y luego me regreso y así estoy. Bueno, vamos a orar. Márquele ahí, se la trae la semana que entra las hojas, por favor. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque en la grandeza, Señor, que hemos tratado de entender o comprender, Señor, que es imposible llegar a entender lo que tú eres, hemos logrado ver, Señor, que tú tuviste un amor tan grande por nosotros, Señor, que decidiste mandar a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, que debemos proclamar tus grandezas, debemos proclamar tus maravillas, debemos hablarle a otros, Señor, debemos cantar acerca de tu gloria, no acerca de nosotros, pero más aún, Señor, hemos aprendido que desde la eternidad pasada tú tuviste cuidado de nosotros. Determinaste, Señor, las obras en las que debíamos andar, nos capacitaste con una guía del Espíritu Santo, y no solo eso, Señor, sino que tu Espíritu Santo también es la fortaleza que tenemos como iglesia para llevar a cabo la obra tuya. Gracias, Dios, por ese amor infinito que has mostrado para con nosotros. Incapaces somos, Señor, de comprender todo lo que tú eres y cómo nos amas a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias, Señor, porque ellos se han determinado a venir a tu casa, Señor, a aprender de ti. Yo te ruego que me ayudes, Señor, a ser de bendición para ellos, que los días que ellos vienen a estar aquí, Señor, ellos puedan ser edificados, fortalecidos con tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo.